Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sean muy bienvenidos una vez más. Yo siempre con mi sonrisa, muchas veces, hermanos, voy a confesar de que son de nervios, muchas veces de gozo, alegría, pero sobre todo el temor que debemos de tener siempre delante de nuestro Dios. Amén. Así es de que una vez más sean muy bienvenidos. Acompáñenme a Santiago, capítulo número 1. Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar para pedirle su dirección. Santiago capítulo 1, ¿lo tiene, hermanos? Amén. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 25. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios que está en el cielo. Gracias, Señor, gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estar reunidos, de poder cantarte, alabarte y exaltarte, Señor. Nosotros, Padre, reconocemos que no somos dignos, Señor, pero también, Padre, creemos que aquel Señor que es digno está intercediendo por nosotros, Señor. Que aquel Señor que nos ha justificado, nos ha dado, Señor, esa entrada libre al lugar santísimo para poder cantarte y alabarte. Porque hemos creído, Señor, en tu palabra. Hemos creído, Señor, en el unigénito Hijo de Dios. Hemos creído, Señor bendito, en que ese es el camino, la verdad y la vida, Señor, y que nadie puede venir a ti si no es por Él, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos y te pedimos, Señor, que seas tú, Padre bendito de la gloria, tomando el control, Señor, en esta noche, Padre, como siempre lo has hecho, en nuestra vida, Señor, en mi vida, Señor, para que pueda, Padre, interpretar tu palabra correctamente, Señor, y que ya no vivamos, Señor, en un mundo, Señor, de engaño en nuestra vida, para que podamos ser, Señor, creyentes verdaderos, Señor, y pongamos en práctica, Señor bendito del cielo, esa palabra, Señor, que escuchamos, esa palabra que leemos, esa palabra, Señor, que muchas veces a través de los cánticos llega, Señor, a nuestros oídos, Señor. Permite, Señor, que esa palabra no solamente se quede en nuestros oídos, sino llegue a nuestro corazón para ponerla por obra cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, en esta hora de que seas tú, Padre bendito del cielo, quedándote con nosotros de principio a fin. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén, Señor. Santiago capítulo 1, hermanos, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como decía, hermanos, la palabra del Señor es la que nos trae la salvación a nuestra vida. Y ese es el tema que traía en esta noche, basado en esta palabra que hemos leído, la salvación para nuestras almas. La salvación para nuestras almas, la cual nosotros sabemos de que es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Primeramente porque es la que nos da el entendimiento para creer lo que hemos creído, para sentir lo que hemos sentido y para seguir perseverando en la esperanza que nos ha transmitido. Esa palabra, hermanos, sabemos de que de la forma que Dios trae, ¿verdad?, la salvación a nuestras almas por medio de esta palabra, es que nos permite entender cuál es la naturaleza, de dónde nosotros venimos, cómo nosotros fuimos creados y cuál es nuestra condición como creación. Así también, hermanos,
también nosotros logramos entender por medio de la palabra cómo la creación fue contaminada por el pecado desde el principio, que se cometió a raíz de la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿verdad? Comenzando por Adán y Eva. Así también nos habla de la ira, hermanos, que ha sido provocada en nuestro Dios. La ira que vino sobre todo ser humano después de que nuestros primeros padres pecaron. Porque hay una ira sobre la humanidad, y la cual muchos saben de ella, porque muchos leen la palabra, pero no creen lo que está escrito en la palabra. Pero hay una ira sobre toda la humanidad. También la palabra nos habla de los juicios de Dios. Sabemos de los juicios que sucedieron durante el tiempo del peregrinaje del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, como aprendíamos esta mañana. Ellos vieron los juicios de Dios que fueron ejecutados sobre aquel pueblo que estaba rebelde y no los quería dejar ir. Así también a lo largo de su peregrinaje, la destrucción de Sodoma y Gomorra. También sabemos de que esa ira, hermanos, o los juicios de Dios vinieron a causa de la maldad que fue incrementada en el hombre y que iba en un desenfreno, de tal manera que en una ocasión, como leemos en la Biblia, toda creación fue raída de la tierra por medio de aquel diluvio, salvo de aquellos que hallaron gracia delante de nuestro Dios. Por lo cual, ¿verdad?, nosotros tenemos la bendición de estar en este día, hasta este día, en este momento, y los que nacerán antes que nuestro Señor venga. De la misma manera, hermanos, también nos habla acerca de la misericordia de Dios, de la cual nosotros hemos tomado ventaja y hemos creído en la palabra de Dios, porque Dios, en su gran misericordia, nos guardó en el tiempo que nosotros estuvimos caminando en la impiedad, en el tiempo que estuvimos perseverando en aquel pecado, rechazando la palabra de Dios, rechazando la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Todo esto, hermanos, nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Y de esa manera es que nosotros podemos llegar a entender de que la justicia divina por la cual nosotros hemos sido salvados, y es porque nosotros hemos creído en esa palabra. Y sabemos y hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera de que la palabra del Señor es la única que nos puede guiar para que nosotros tengamos sabiduría en nuestra vida y vivamos en un mundo como el cual miramos en este momento la depravación que hay, la maldad va de aumento en aumento, no cesa, y en un rechazo viven en un rechazo continuo en contra de la palabra de Dios. Mas nosotros, hermanos, al haber creído en su palabra, Dios nos ha sacado de la necedad en la que vivíamos y en la necedad que pueden vivir muchos de aquellos que aún están rechazando esa gracia salvadora. La gracia que está expresada por medio de la palabra de Dios. La sabiduría que Dios nos da, ¿para qué nos sirve esa sabiduría? Según en los proverbios dice que para entender revelación, para entender la palabra de los sabios, para entender, hermanos, los dichos profundos que fueron escritos en la palabra de Dios por hombres sabios no porque ellos hayan sido sabios por sí mismos, sino la sabiduría que el Espíritu Santo les daba para que ellos escribieran estas palabras. La palabra nos enseña de que esta palabra fue escondida, dice, a los sabios y a los entendidos. Por eso es que digo que la sabiduría no pertenece al hombre, sino al mismo Dios. Dios es el que nos da la sabiduría para que nosotros no vivamos en la necedad. La palabra nos enseña en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros, hermanos, vivimos en ese temor, nos vamos a conducir sabiamente cada día. Vamos a leer su palabra, porque sabemos que la palabra es la lámpara a nuestros pies, la que ilumina el camino. La palabra enseña de que esa es la lámpara que ilumina para que nosotros podamos caminar. Si nosotros la ponemos en práctica, seremos sabios delante de todo aquel que pueda ver nuestro diario vivir. Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, y esa sabiduría nos separará, hará una separación entre nosotros y los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, como dice el mismo versículo 7 de Proverbios capítulo 1. También, hermanos, por medio de la palabra del Señor, sabemos nosotros lo que dicen, lo que escribió el salmista en los Salmos, hablando acerca de la redención. Dice la misma frase, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que buen entendimiento tienen todos los que practican
sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Nosotros, hermanos, si creemos en la palabra del Señor, la cual sabemos de que trae la salvación, como repito, a nuestras almas, esa palabra es la que nos va a guiar cada día para que nosotros podamos perseverar hasta el fin, porque nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. La gente vive en un mundo en el cual sabemos de que está lleno de vicios, está lleno de malignidades, en la cual el mundo le gusta, porque el mundo ama las tinieblas, ama las malas obras. Pero nosotros, hermanos, sabemos de que la luz que nos ha iluminado, esa es la que nos guía cada día, y nuestra vida antes de venir a Cristo era un problema, según lo sabemos, está descrito también en la Biblia cuál era nuestra condición, en qué condición vivíamos, en la insensatez, pecando deliberadamente delante de nuestro Dios y rechazando la palabra de Dios. Ahora, hermanos, sabemos de que nuestro estado es un estado diferente, porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de que nosotros, mientras estemos en estos cuerpos, vamos a pecar, nosotros creemos en la palabra del Señor, que es un Dios omnisciente, y Él conoce nuestro corazón, conoce cuál es nuestra intención, conoce cuál es nuestro deseo, y esa es la diferencia entre aquellos que están en un estado natural, que aún no han recibido el regalo que Dios ha ofrecido por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El hombre que vive en la situación natural no tiene ninguna esperanza, no tiene ningún fin, o sea, que tenga una esperanza más que vivir los días que Dios le ha concedido vivir, ya que nosotros sabemos de que la muerte es un paso que debemos de dar. Si Cristo no ha venido, debemos de dar ese paso y pasaremos nosotros ese dolor, pero no es tanto el dolor que podemos sufrir sin importar cuál sea la situación en la que muramos, sino el dolor al que está expuesto cada alma al morir en una condición natural sin haber recibido la gracia salvadora en su corazón. Es un problema en el cual el ser humano, como repito, en la necedad, como dice Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el necio: en su corazón no hay Dios. Y debemos de hacer una diferencia porque las iglesias están llenas. Todo el mundo dice creer en Dios, todo el mundo dice confiar en Dios, todo el mundo dice tener fe. Pero la mayoría de cosas las hacen conforme a sus habilidades, conforme a su fuerza, conforme a su salud. Pero cuando viene la tribulación, ahí es donde viene aquel decaimiento. Ahí es donde viene aquel problema que todo aquello que han profesado solamente es un mero decir. Veamos en Salmos capítulo 14 o Salmo capítulo 14. O veamos Salmo 53, nos da también. Y no es una casualidad, hermanos, de que estas palabras estén escritas en diferentes porciones de la Biblia. Salmo capítulo 53 dice, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Y eso es lo que nosotros, hermanos, vivimos un tiempo, y esa es la condición del ser humano en su condición natural, porque hacer el bien no solamente se refleja en las obras que nosotros podamos hacer, que son vistas por el ser humano. Hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Versículo 2 dice que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No había ninguno. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esa es la condición, hermanos, porque, como repito, la bondad, lo bueno que nosotros podemos buscar hacer solamente por nuestros propios medios, solamente son cosas buenas moralmente o físicamente que se puedan ver ante los ojos de los hombres, pero estando en un estado natural, con solo rechazar la palabra de Dios, con solo rechazar el consejo de Dios, es un acto de maldad delante de Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios. ¿Y por qué razón, hermanos, es que sucede esto? Proverbios capítulo 12.
Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Está hablando, hermanos, de que el camino, como repito, nosotros antes hacíamos las cosas que el mundo está haciendo hoy, el mundo natural. Nosotros pensábamos, en nuestros propios pensamientos, pensábamos que todo lo que estábamos haciendo estaba bien, que no necesitábamos de un Dios, que no necesitábamos la salvación, que lo que necesitábamos era vivir, trabajar, prosperar económicamente, prosperar materialmente y hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Pero nosotros vemos cómo nuestra vida ha sido transformada, porque la segunda parte dice que más el que obedece el consejo es sabio. Salimos de la insensatez, de la necedad en la cual vivíamos, creyendo que todo lo que hacíamos estaba bien, y entramos en una nueva vida, la cual nos dio sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora nosotros escuchamos el consejo, y ese consejo es el de la palabra de Dios, es el que nos hace sabios y nosotros tan solo obedecemos a esa palabra. También en Proverbios capítulo 26, hablando acerca de la necedad del hombre, Proverbios capítulo 26 en el versículo 16, dice que en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. De manera, hermanos, que lo que leemos acá dice, habla de un perezoso, habla del que no lee la palabra del Señor, del que no ora también. Estamos hablando de aquel que no busca de la palabra de Dios. Dice que en su propia opinión se cree más sabio que 7 que sepan aconsejar. De manera, hermanos, que nosotros debemos de prestar atentamente atención a la palabra del Señor, porque en este lugar, hermanos, nosotros podemos quemarnos las pestañas, y los que enseñamos en este lugar podemos quemarnos las pestañas estudiando, buscando de Dios, aunque es un beneficio para nosotros porque aprendemos cada día más para poder conducirnos en una forma en la cual pues vamos buscando agradar a Dios. Pero podemos hacer el esfuerzo que hagamos, pero si aquel que escucha la palabra solamente la escucha y no la pone por obra, no busca de Dios, no ora, no busca leer su palabra, siempre habrá necedad en su corazón y se creerá más sabio que aquellos que estudian la palabra del Señor. En la palabra del Señor sabemos de que es extensa y que quizás vamos a morir y nunca vamos a conocer a plenitud lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero es importante que nosotros en nuestro diario caminar pongamos en práctica esa palabra para que podamos ver frutos en nuestra vida y podamos ver fruto en aquellos que también la escuchan. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos la dirección de Dios y oramos, le pedimos al Señor y exponemos la palabra correctamente, y los que escuchan la palabra la ponen por obra, el resultado será que también darán frutos agradables delante de Dios, y el resultado que traerá será la salvación de sus almas. No irán a la condenación eterna, porque volvamos a Santiago, hermanos, en el capítulo que tomamos, capítulo 1. Santiago capítulo 1. En el versículo 19 vemos de que Santiago está enfatizando y tomando en cuenta lo que dice el versículo 18, el contexto del versículo que comenzamos. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Está hablando de que Dios, hermanos, en su gran misericordia y en aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por medio de lo que nosotros hemos creído, Dios nos permitió nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza, la cual nos convierte, hermanos, en personas diferentes. ¿Y por medio de qué sucedió eso? Por medio de la palabra que nosotros escuchamos, en la cual nosotros depositamos nuestra fe. Luego el apóstol Santiago, exhorta
exhorta a los hermanos, dice: por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, y tardo para airarse. Hermanos, nosotros debemos de saber de que esta exhortación, hermanos, es para que todos nosotros como creyentes pongamos diligencia y respondamos siempre de una forma positiva a lo que es la palabra del Señor, y aprovechar cada que Dios nos da la oportunidad de poder escuchar su palabra, de poder leer su palabra, y cada que nosotros tengamos aquel tiempecito y tengamos un aparato en nuestras manos, en vez de escuchar cosas del mundo, cosas diferentes, nosotros también escuchemos, como repito, esos himnos, esas alabanzas que también nos traen enseñanza a nuestra vida, porque están escritas conforme a la palabra de Dios, siempre y cuando nosotros sepamos distinguir y sepamos hacer una separación entre lo que el mundo está cantando en este momento, diciendo que cree en Dios, y lo que la verdadera iglesia está cantando conforme a la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, debemos de buscar siempre a conocer la palabra de Dios cada día, por medio, como repito, de las predicaciones, vamos nosotros a llegar a un conocimiento, a una madurez, vamos a ir madurando cada día más. ¿Y con qué propósito es que nosotros, hermanos, debemos de ir madurando? Con el propósito de conocer lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la vamos a conocer, hermanos, si nosotros no leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora también el versículo 19 dice que debemos de ser tardos, para hablar, o sea que al mismo tiempo, hermanos, la exhortación es que no debemos nosotros apresurarnos, debemos de ser cautelosos también, que no debemos convertirnos en maestros, en predicadores, ¿verdad? En el primer conocimiento que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Debemos, hermanos, escudriñar las Escrituras, y debemos de conocer lo que nosotros estamos, hermanos, hablando, lo que estamos creyendo, mayormente lo que estamos creyendo y lo que nosotros hemos experimentado por medio de lo que la palabra de Dios nos ha ido guiando, y hemos experimentado esa misericordia de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos convertirnos, ¿verdad?, en maestros a la primera de cambio. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo tuve mi conversión. Cuando yo tuve mi conversión, comencé a congregarme debido al trabajo que tenía, y visitaba la iglesia quizás una vez por semana o una vez cada 15 días. Pero yo aprendí, hermanos, algo, y no digo que lo aprendí, sino Dios puso algo en mí, puso en mi corazón el sentir el deseo de orar. Teníamos una célula en nuestro hogar, y yo siempre que estaba conduciendo llamaba a la casa y le decía a mi hija que prendiera el teléfono, lo pusiera en algún lugar, porque yo quería escuchar cuando estaban cantando esas alabanzas, y yo venía gozándome en aquel vehículo, manejando y gozándome. Luego escuchaba la palabra del Señor y me gozaba. Cuando terminaban de predicar, el teléfono lo quitaban, y como yo sabía los procedimientos, era tiempo de compartir, ¿verdad? No me preocupaba tanto los alimentos, sino el estar compartiendo como hermanos, y venía aquella tristeza a mi vida, y entonces yo empezaba a clamar a Dios y le pedía por un trabajo diferente, le pedía que me guiara y que me pusiera en un servicio. Ponía el anhelo en mi vida de querer servir, y le pedía al Señor de que, aunque sea limpiando los baños de la iglesia, pero yo quería estar sirviendo. Eso, hermanos, que el deseo que vino a mi vida, y le pedía al Señor, le pedía por un privilegio. Luego se dio la situación de que tuvimos que apartarnos de esta iglesia y comenzamos a congregarnos. Recuerdo cuando nuestro hermano Emilio se puso en ayuno y oración para ver quiénes pues iban a servir, y yo pienso que Dios no se equivoca. Nosotros no somos perfectos, no somos los hombres perfectos, pero Dios no se equivoca, porque tanto tiempo que pasé pidiéndole, quizás 6 meses o más al Señor por un privilegio, y cuando el Señor le puso al hermano los nombres de quienes iban a servir y cuál iba a ser su posición o su privilegio, recuerdo a mí cuando me nombró, yo sentí un corte que
en mi propia opinión, yo dije, ¿quién soy yo para servir en un privilegio? Pero creo que no duró ni un minuto aquella lucha, y recuerdo yo haber sentido dentro de mí, aquello que dice, me piden, les doy y no reciben. Y sentí un fuego que ardía dentro de mí, sentía aquel problema, aquella angustia, y como les digo, no tardó ni un minuto cuando solo agaché mi cabeza y acepté el privilegio. Desde entonces yo he venido sirviendo al Señor, y el Señor, yo sé que tenía un propósito en mi vida, pero nosotros, hermanos, como hemos aprendido, y estaba mencionando nuestro hermano Oscar en una enseñanza, que no deben de ser neófitos los que predican la palabra del Señor. Yo por eso, hermanos, llevo aproximadamente 7 años, y yo me considero, hermanos, y es lo que nosotros debemos de considerarnos, que aún no sabemos nada, pero hemos ido en el caminar cristiano, y a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones que hemos tenido, a pesar de las situaciones, hemos ido aprendiendo de que nosotros debemos de confiar y creer que dependemos plenamente de Dios. Por eso, hermanos, en este momento yo me siento contento, me siento alegre de tener la oportunidad de exponer la palabra de Dios, porque no solamente la expongo, sino siento aquel deseo de ponerla en práctica en mi vida para poder hacer lo que dice la palabra, hacedor de la palabra y no solamente un oidor. También el versículo 19 dice que debemos de ser tardos, ¿verdad?, para hablar. Debemos de ser tardos para hablar, y también, hermanos, debemos de ser tardos para airarnos. ¿Por qué, hermanos? En el versículo 20 dice que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, de que la ira que nosotros podemos expresar, ¿verdad?, es algo, hermanos, una descripción que podemos mencionar de que es un resentimiento. Muchas personas expresan y hablan con sus palabras y dicen estar resentidos con Dios, rechazan la palabra de Dios. Es un resentimiento profundo en el interior que nosotros sabemos de que va dirigido a la palabra de Dios específicamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como aprendíamos esta mañana, la palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios nos golpea donde más nos duele, y es nuestra condición. La palabra de Dios nos enseña cuál es nuestra condición. Nos habla, y como dice la palabra, de que la palabra pues es un espejo. Y mientras estamos en este lugar y escuchamos las predicaciones, nos golpea nuestra vida, nos golpea enseñándonos y diciéndonos quiénes somos, pero al salir de este lugar olvidamos. Como aquel hombre dice que se mira en el espejo y considera su rostro, pero al salir olvida quién es. Por eso es importante que nosotros no seamos oidores olvidadizos y seamos hacedores de la palabra, para no rechazar lo que es la palabra de Dios. Porque de acuerdo, hermanos, a lo que nosotros sabemos y lo que está escrito ahí en Santiago capítulo 4, que nos habla, hermanos, por qué el mundo expresa tal ira o tal enojo en contra de Dios, porque el mundo vive en una continua amistad con el mundo. El mundo sabemos de que el mundo está compuesto por la creación, aquellos que viven en su condición natural, y también el mundo sabemos de que el mismo hombre está empujando por medio de la ciencia, por medio de la tecnología, para que el mundo se vaya perdiendo. Entonces hay una continua amistad entre el mundo y el hombre natural. Dice versículo 1 del capítulo 4, que de ahí es donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Una pregunta que se hace: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y aquí es donde dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Esa es la enemistad que hay entre el hombre y entre Dios. El hombre prefiere luchar, prefiere llevar siempre la contraria de la palabra de Dios y vivir con una amistad cercana con el mundo, viviendo como el mundo quiere, viviendo como todo el mundo pues quiere vivir, ignorando lo que la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. De esa manera, hermanos, es que nosotros debemos de vivir. El apóstol Pablo le hacía una exhortación a los creyentes de la iglesia en los Gálatas capítulo 4 versículo 16. Dice que me he hecho pues vuestro enemigo, dice, por deciros la verdad. Y eso es lo que nuestro hermano Emilio, bueno, yo he visto, hermanos, he visto las enemistades que le han venido, he visto cómo la enemistad, y no por la forma, miren, la forma de predicar de todos los predicadores es diferente. Y no hay una mejor forma de predicar que la predicación que lleva exhortación. Al menos a mí eso es lo que siempre me ha edificado, siempre es lo que me ha dado el empuje para ir dejando aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pero como repito, el mundo este tipo de predicaciones las rechaza y se vuelven, como dice, enemigos del predicador, enemigos de Dios. El problema, como aprendíamos esta mañana, vuelvo a repetir, no es con ninguno de los predicadores al desechar la palabra de Dios. El problema es con Dios mismo, y hay una enemistad permanente entre el hombre y Dios, porque el hombre vive rechazando y queriendo seguir las corrientes del mundo, Dice el versículo 21, que por lo cual desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, de la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros, hermanos, debemos de ser, como repito, dice acá, por lo cual desechando, dice, toda inmundicia. Nosotros, hermanos, sabemos que la inmundicia es todo aquello que nos acecha, toda aquella maldad, como nosotros, hermanos, ¿qué hacemos cuando nosotros ya sentimos de que traemos un mal olorcito? Nos cambiamos las ropas, nos quitamos esa ropa sucia, nos cambiamos y somos unas personas ya diferentes, nos sentimos mejor, frescos. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de entender, que nosotros debemos de quitarnos, despojarnos de todas esas suciedades que puede tener nuestro cuerpo. Debemos de desechar todo el pecado que puede estar en nuestra vida, y esto debemos de hacerlo, hermanos, antes de recibir lo que es la palabra de Dios. Antes de recibir lo que es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda hacer un efecto en nuestra vida, para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Nosotros, hermanos, como seres humanos, sabemos de que tenemos un corazón el cual está descrito como un corazón de piedra, porque somos duros, no queremos recibir la palabra del Señor. Por eso, hermanos, ¿y por qué? Porque no queremos despojarnos de todas aquellas maldades. Es importante que nosotros nos despojemos de todas esas maldades para que podamos recibir la palabra de Dios. Dice acá que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, lo cual la malicia, hermanos, sabemos de que son aquellos deseos pecaminosos de nuestra vida, todas aquellas malas intenciones que nosotros podemos tener en nuestro corazón, todas las cosas, hermanos, que afectan nuestro oído espiritual, si podemos decir así, hermanos, de manera de que no solamente afecta nuestro oído, sino que afecta nuestra vida espiritual, aquellos que hemos creído. Nosotros debemos siempre desechar todas estas cosas, hermanos, y eso es lo que nosotros hemos entendido y debería de entender todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, porque todas estas cosas, hermanos, la inmundicia, la malicia, los malos deseos, todo eso se viene a convertir como un tapón en el oído del ser humano, que no le permite recibir esa palabra, no le permite recibir y procesar esa palabra, convirtiéndose así en oidores olvidadizos que no creen en la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, hemos creído y sabemos, hermanos, de que hemos desechado las cosas conforme vamos. Muchas cosas, hermanos, viene cuando nosotros venimos a creer en la palabra del Señor, y la palabra del Señor despierta ese temor en nuestra vida. Automáticamente yo puedo dar testimonio de que muchas de las cosas que yo vivía conforme
a mi vida, conforme a mi gusto, conforme a mis deleites, fueron quitadas automáticamente. Desde el momento que creí en la palabra del Señor. Por eso es que dice la palabra que todo aquel que cree será salvo. Para muchas personas es fácil decir, ¿verdad?, que ha aceptado al Señor en su corazón. Pero es una diferencia, aceptar y creer. Cuando yo creí en la palabra del Señor, muchas cosas desaparecieron de mí automáticamente. Y las rechazaba y no quería saber más de ellas. Uno de ellos es el vicio del alcohol. Se fueron los afanes, se fueron muchas cosas, malas intenciones, deseos pecaminosos, desaparecieron de mi vida automáticamente. Y a lo largo que he ido conociendo de la palabra del Señor, también yo sé que me he ido despojando de todas esas inmundicias que aún permanecen en el ser humano, que aún permanecen y que uno, al no conocer de la palabra del Señor, al no saber ciertas cosas, uno las practica en su ignorancia. Pero por medio de la palabra del Señor, que ha sido implantada en nuestra vida, es que nosotros llegamos a tener ese conocimiento. Nosotros llegamos a entender la palabra del Señor. Dice la palabra, recibir, dice con mansedumbre la palabra implantada, dice. Aquí Santiago, hermanos, destaca que la misma voluntad de Dios es la fuente de esta nueva vida. La misma voluntad de Dios es la fuente de esta nueva vida, de manera de que la regeneración del ser humano no es solamente un deseo, sino una expresión activa de la voluntad de Dios y la soberanía con la cual Él puede salvar nuestras almas, con la cual Él puede transformar la vida de aquel que cree en su palabra. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios todopoderoso y que todo lo que Él quiere lo hace. Hermanos, nosotros si nos depositamos en la palabra de Dios, si creemos en la palabra de Dios y somos hacedores de su palabra, nuestra vida irá por un camino diferente al que el mundo está siguiendo. Y eso lo decimos, hermanos, porque nosotros llevamos ese camino. Y por mi parte yo puedo decir de que a pesar de la lucha, a pesar de los problemas que puedan venir, yo vivo en una convicción, hermanos, en una convicción que no se me cruza por la mente apartarme del camino que he escogido. Yo veo las personas, por ejemplo en mi trabajo, yo vivo en esta situación que tanto es la vida, en la transformación de la vida de uno, que en mi trabajo yo pienso y le pido al Señor y pienso trasladarme, moverme de trabajo, cambiar de trabajo, y es por la razón en la cual el mundo vive. Aunque muchas veces me pongo a pensar y digo, bueno, yo soy luz, yo soy la luz que refleja, yo reflejo la luz de nuestro Señor en ese lugar, porque en ese lugar hay una depravación que al Señor, al dueño del lugar, como dijo alguien en bromas, pero quizás contándolo así, le han venido, como dice, las 7 plagas, le han caído tantos males a este Señor, que ha habido un descontrol en esa compañía. Entonces los trabajadores están haciendo lo que quieren, ellos toman durante el trabajo, las labores son un desastre, y muchas veces a mí no me parece presentarme delante de los clientes con la maquinaria o lo que voy a entregar en condiciones pobres de calidad debido a lo que está sucediendo en esta compañía. Pero yo le pido al Señor que cambie estas personas. Le pido al Señor que me ayude cada día para yo ser un ejemplo, que ellos vean en mi vida y yo he compartido con ellos, muchos de ellos conocen la palabra, muchos de ellos crecieron escuchando la palabra del Señor porque son hijos de padres cristianos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como aprendíamos esta mañana, que tal vez la predicación o la palabra que ha sido enseñada no es de la forma correcta. Por ejemplo, también puedo mencionar de un predicador que escuchaba que decía que conocía la palabra del Señor, pero cuando llegó al final de su predicación, la conclusión, yo quería oír la conclusión, aunque la predicación no estaba bien, correcta, pero terminó de matar todo lo que había hablado, expresando un chiste de uno de los comediantes de Guatemala, de los más vulgares que yo escuché en los años 80, en los años 90. Es un desastre total, y es el resultado de que todos aquellos que están congregados, tal vez un buen número de personas, y como decía, hermanos, dice el necio en su corazón no hay Dios. Repito esto, de que las iglesias están llenas,
de personas que dicen creer en Dios. Las personas están llenas, la iglesia están llenas de personas que dicen creer en Dios. Pero cuando dice la palabra que el necio dice en su corazón, ellos dicen y profesan creer en Dios, pero dentro de su corazón están negando lo que profesan ser o creer. Entonces, hermanos, ese es el problema por el cual la gente que escucha la palabra del Señor llegan a un momento que se apartan de aquello que han escuchado, de aquello que se les ha enseñado. Ahora, nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Cuál es, hermanos, nuestra tarea conforme al título que dice acá, que del versículo 19 en adelante que hemos leído? Debemos de ser hacedores de la palabra. Debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. Dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto indica, hermanos, que no solamente nosotros debemos de ser hacedores, sino también nuestro estilo de vida debe de llevarnos en un camino, hermano, en el cual nosotros reflejemos, debemos de llevar un estilo de vida que caracteriza, hermanos, que nosotros estamos luchando luchando por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, que nosotros seamos hacedores y no simplemente oidores. Porque el oidor olvidadizo, como repito, hermanos, escucha, pero tiene sus oídos tapados. Sus oídos espirituales están tapados y es importante que llegue al conocimiento y al entendimiento para que pueda tener la oportunidad de que su alma sea salva, Entonces, hermanos, nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos, debemos de mostrar por nuestro vivir. Nosotros como cristianos debemos de caminar mostrando de que nosotros, hermanos, en verdad hemos creído en la palabra de Dios y vivimos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Eso es hacer la palabra que nosotros escuchamos, hermanos. De otra forma, nosotros, hermanos, estaríamos cayendo, lo que dice acá, estaríamos nosotros engañándonos a nosotros mismos. Dice que, por lo cual dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros no podemos, hermanos, caer en el engaño, porque a nosotros escuchar la palabra y no hacerla, hermanos, de esta forma nosotros estaríamos cayendo en el engaño, ¿verdad? ¿De qué forma nosotros estaríamos cayendo en el engaño, hermanos? Nosotros estaríamos de esa forma desechando la palabra del Señor y empleando lo que es la necedad y haciendo, hermanos, en nuestra vida lo que decía el proverbio, nosotros pensando de que el camino que nosotros llevamos es recto. Eso sería, hermanos, el engaño que nosotros tendríamos en nuestra vida. Nosotros estaríamos pensando en razonar y en qué forma nosotros nos podríamos justificar delante de nuestro Dios, lo cual nosotros sabemos, hermanos, que es algo imposible. No hay forma en la cual nosotros podamos, hermanos, justificarnos delante de Dios. No hay otra forma. La única forma es, hermanos, creyendo en su palabra y recibiendo aquella justicia imputada que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos recibir. Esa es la única justicia, hermanos, en la cual nosotros podemos confiar. Porque de otra forma, hermanos, nosotros estaríamos viviendo equivocadamente, creyendo que nosotros podemos justificarnos delante de un Dios omnisciente, de un Dios que lo conoce todo, de un Dios omnipresente que está presente en todo lugar donde nosotros, hermanos, estamos caminando, donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros, hermanos, estamos durmiendo. Dios está ahí y nos conoce muy bien desde el momento que nosotros nacimos, desde el momento que estábamos en el vientre de nuestras madres. Dios nos conoce muy bien. Entonces dice acá, hermano, el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Es lo que estaba explicando, hermanos, que mientras se está predicando la palabra del Señor, muchas partes de nuestra vida, en ciertas porciones de la Biblia, describen nuestra condición, pero la condición que nosotros debemos de reconocer es que nosotros somos seres humanos creados y estamos en una creación la cual está bajo condenación, y solamente aquel que ha recibido
que ha recibido la gracia salvadora, está bajo la gracia. Esa es la condición que debe reconocer todo ser humano, que vive en una condición natural, en una condición alejado de Dios, en una condición sin ninguna esperanza. Ese es el hombre que se considera, como repito, cuando escucha la exhortación, pero al salir de este lugar olvida lo que ha escuchado, lo que la palabra del Señor dice. Por eso es de actuar cuando la palabra del Señor lo confronta. Es de actuar cuando la palabra del Señor le toca el corazón y le permite entender de que vive en una condición miserable, en una condición totalmente en condenación y que tiene necesidad de un Salvador, porque muchas veces nosotros ponemos en riesgo nuestra oportunidad. Como repito, cuando yo creí en la palabra del Señor, yo siento que la conversión vino a mi vida cuando creí en la palabra del Señor. Pero yo quise huir, yo quise escapar de aquello que había creído, quise escapar del temor que sentía, y no hay lugar donde podamos ir, que nosotros podamos huir de la presencia de Dios. Eso lo llegué a entender. La otra situación es que muchas personas tal vez no llegan a este entendimiento, pero cuando la Biblia describe la vida y la condición en la que tienen, si es una situación de que en realidad no sienten a plenitud ese cambio de vida, la urgencia es de que busquen ese cambio de vida, porque la palabra es fiel y verdadera, y cuando nos describe cuál es nuestra condición, muchos de nosotros sabemos cuál es la condición que hay en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando se deja ir esa oportunidad? Al salir de las iglesias, al haber escuchado la exhortación, al haber escuchado la predicación, vuelven a juntarse con los amigos del mundo y olvidan lo que ellos son. De manera de que vuelven a la condición miserable en la cual vive el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Digo una condición miserable porque todos aquellos que hemos creído sabemos la condición en la que vivíamos. Y ahora vemos en la condición que vivimos. Muchas veces podemos aparentar sufrimiento, podemos aparentar tribulación, pero dentro de nuestro corazón hay algo que nos está diciendo: aquí estoy contigo, estoy a tu lado, y nos está dando esa fortaleza. ¿Cuál es la compañía que tiene el que vive en un mundo, en el mundo natural, en amistad, en comunión con el mundo? Esos consejos vienen de palabras de amistades que no viven lo que le están diciendo, viene del alcohol, viene de las drogas, vienen consejos que definitivamente solamente los va a terminar de hundir más en la condición que se encuentra, en que su vida sea más miserable. Pero cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, nosotros sabemos de que tenemos alguien que nos está dando esa fortaleza cada día. Dice acá el versículo 25, mas el que mira, dice, atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice la palabra, hermano, en el versículo 21 decía de que nosotros debemos de recibir esa palabra con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esa es la palabra, hermanos, que nosotros debemos de creer, la palabra del Señor. La palabra del Señor, sabemos de que esa palabra, hermanos, es la que nos ha traído la salvación. Y nosotros, al ser oidores olvidadizos, hermanos, de esa manera nosotros solo estaríamos profesando ser cristianos y viviríamos, hermanos, como muchos viven, que se contentan con visitar las iglesias, simplemente con cantar algunos himnos, con escuchar la palabra de Dios, creyendo, ¿verdad?, que esa es la salvación. Cuando el Señor le dijo a ciertos religiosos que ellos escudriñaban la palabra de Dios porque creían que en ella estaba la salvación, pero no le querían seguir a Él, no querían hacer la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos de que muchos viven esa condición y nosotros debemos de apartarnos de eso, hermanos. Debemos de vivir una vida buscando siempre hacer
la voluntad de Dios, debemos de hacer la voluntad de Dios, recibir esta palabra, hermanos, y saber de que esta palabra sí nos va a guiar a la vida eterna, nos va a guiar a un arrepentimiento, nos va a guiar a que nosotros busquemos de ese Salvador, hermanos. Aquellos que viven en una condición, como repito, de que solamente sienten un deleite al visitar las iglesias, que sienten un deleite al oír la palabra de Dios en cuanto a ellos les conviene, que sienten un deleite nomás en cantar y tener comunión entre los hermanos y viven en un engaño, hermanos, creyendo de que esa es la salvación. Déjeme decirle, hermanos, que los cálculos que ha tirado o los cálculos que ha hecho conforme a la justificación que puede estar pensando en su corazón son malos cálculos en cuanto a su vida natural o su vida, en cuanto a su vida espiritual, por cuanto está poniendo en práctica lo que es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, que es la pecaminosidad. La pecaminosidad. Es importante, hermanos, que la palabra que nosotros oigamos la pongamos por obra cada día. Que nosotros vivamos para el Señor, que busquemos a poner en práctica esa palabra y busquemos hacer la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que nosotros debemos de actuar, como dice, ¿verdad?, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso digo, hermanos, que cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, aquellos que ya estamos en el camino, perseveremos en ella, luchemos cada día. Nos va a costar, no es fácil, como repito, es muy difícil, pero no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y todo aquel que cree, la palabra dice que le es posible. Nosotros solamente debemos de tener fe. Y la exhortación es para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, y muchos piensan como nosotros pensamos anteriormente, en la condición que estábamos de hombres naturales, sin haber recibido la salvación, y muchas veces dijimos mañana, muchas veces dijimos después voy a hacer lo que tengo que hacer, y después voy a venir a los pies del Señor. Muchas veces estamos olvidando lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros somos como la neblina, que somos como la flor del campo, que nosotros somos, hermanos, que hoy estamos, mañana no estamos, por cuanto el consejo es de que se tome acción de la palabra. Aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón no deben de jactarse, como dice Santiago, dice que no nos debemos, que mostremos, Señor bendito del cielo, que hemos creído en tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, para que nosotros podamos seguir perseverando, y así de esa manera, Señor, podamos dar testimonio no solamente con nuestras palabras, Señor, sino con nuestros hechos, de que tú tienes la soberanía, Señor, para cambiar la vida, Señor, del más vil pecador, Señor. Basta, Señor, de que haya un arrepentimiento, que haya una búsqueda, Señor, de la gracia salvadora, Señor, de la gracia soberana, Señor, que haya una búsqueda, Señor, de aquel Salvador, Padre, personal, que puede justificarnos delante de tu presencia, porque apartado de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Haz una obra, Señor, en la vida de aquellos, Señor, que aún están en el caminar, Señor, sin Cristo en su corazón, Señor. Sabemos, Señor, que el tiempo de tu venida está cerca. Señor amado, sabemos de que tú, Señor, estás llamando cada día, Señor, al pecador a un arrepentimiento, porque no quieres que nadie perezca, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes cada día para poder seguir predicando tu palabra, Señor, porque sabemos de que somos bienaventurados, Señor, si en el día, Señor, de tu manifestación nos encontrara, Señor, haciendo así, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta hora, y te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, que bendigas a cada amigo que ha escuchado tu palabra, Señor, que pongas el deseo en su corazón de escudriñar las Escrituras, de creer, Señor, creer, Padre Santo, en tu palabra, para que sus almas, Señor, puedan ser salvas como las de nosotros, Señor, han sido rescatadas, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor.